¿Habéis notado que tenemos dos fosas nasales? Vale, es una afirmación un poco absurda porque es muy obvia, pero aún así a veces se nos olvida y descuidamos una. Así que este TikTok va para ti, simpática persona que siempre snifa por el mismo agujero de la nariz. Es importante tener en cuenta que si le das mucha caña, especialmente a la cocaína, que es la sustancia que por su efecto vasoconstrictor más daños hace en el tabique y en las estructuras nasales y del paladar, pues el efecto es hasta cierto punto acumulativo. Así que descansar y que se regeneren los tejidos es bastante importante y puede evitar bastantes daños. Entonces, si solo estás usando una fosa nasal, pues no dejas apenas descanso. Depende de la cantidad que consumas, obviamente. Pero alternar las fosas, pues reduce bastante los daños. De hecho, los reduce a menos de la mitad, no solo a la mitad, porque no es solo que el daño se reparta entre las dos fosas nasales, sino que al dejar descansar se permite cierta recuperación del tejido. Así que si esnifas siempre por el mismo lado de la nariz, pues considera empezar a usar los dos porque se pueden reducir bastante los posibles daños. Se ha publicado hace poco un nuevo estudio bastante interesante sobre el vapeo que ha encontrado que los exfumadores que vapean tienen 1,23 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer que los exfumadores que tampoco vapean. En el estudio ha habido al menos cierto intento de descartar factores enmascarados que pudieran influir sobre esto, porque claro, pues podría ser, por ejemplo, que los exfumadores que vapean fueran los que más fumaban antes de empezar a vapear y que eso explica esta diferencia. Se ha hecho por lo menos un intento de descartar los factores enmascarados que les ha ocurrido y ajustar los datos a la hora de presentar estos resultados. Esto nos deja algunas preguntas interesantes, por ejemplo, si también veremos este efecto en personas que no han fumado nunca, personas que simplemente se han iniciado en el vapeo cuando antes no fumaban, pues habrá que ver si también vemos a largo plazo que tienen 1,2 veces más posibilidades de desarrollar cáncer que las personas que no vapean. Podría ser que sí, y todavía este efecto no se esté viendo porque no hay tanta gente que lleve tantos años vapeando como para que esto empiece a pasar, o podría ser que no. Quién sabe, igual por algún mecanismo, pues por ejemplo, que los pulmones hayan sido dañados por el tabaco antes, pues esto solo pasa en exfumadores y no pasa en quien no ha fumado nunca. Habrá que ver lo que dicen estudios futuros. Pero bueno, en principio, pues tenemos ahí ese tema y parece que se puede afirmar que al menos en exfumadores vapear aumenta, multiplica por 1,2 las posibilidades de tener cáncer. Este es un dato que también hay que poner en su contexto. Quizá merezca la pena compararlo con el tabaco, porque quiero decir, el tabaco básicamente multiplica por unas 15 veces el riesgo de padecer cáncer. Entonces, claro, este dato sin su contexto, pues podría desanimar un poco a usar el vapeo como técnica de reducción de daños cuando puede seguir siendo interesante. Quiero decir, si nos encontráramos que el vapeo multiplica por 1,2 las posibilidades de desarrollar cáncer y fumar las multiplica por 15, pues fumar sería 70 veces más peligroso en ese aspecto que el vapeo. Entonces, claro, me preocupa porque sé que hay periódicos que hacen estas cosas, que alguien saque el dato de contexto y lo presente ahí como vapear también produce cáncer y entonces es como, es exactamente lo mismo que el tabaco. Bueno, no, si ese fuera el caso no sería exactamente lo mismo, porque si uno aumenta un 20% las posibilidades de desarrollar cáncer y el otro las aumenta un 1400%, pues definitivamente no es lo mismo y definitivamente cambiar una cosa por otra que es 70 veces menos peligrosa sigue siendo buena idea. Aunque lo óptimo, por supuesto, parece cada vez más evidente que sería ni fumar ni vapear. Esa parece la mejor idea de cara a cuidarse la salud. Va, pues ahora un poquito más en serio, sin sarcasmos. La verdad es que lo de posicionarme en contra de las drogas no lo veo ni le veo ninguna utilidad.
O sea, bueno, joder, primero la definición ya es la hostia de problemática. O sea, entiendo que nadie está en contra de las drogas así en general, en parte porque son sustancias inertes. En todo caso, se puede estar en contra de que la gente las consuma, pero tampoco creo que nadie esté en contra de que la gente consuma drogas así en general, ¿no? Quiero decir, a una persona que tiene dolores crónicos o que está a punto de morir por un cáncer, supongo que nadie le diría que es moralmente incorrecto que consuma morfina, que no debe consumir morfina para aliviar su dolor. Claro, por supuesto, hay muchísima gente que está en contra de determinados usos de las drogas. En plan, pues vale, como medicina sí, pero para uso recreativo no. Bueno, puede ser una frontera difícil de trazar en algunos casos. Pero vamos, a lo que voy con todo esto es que al margen de que sea más fácil o más difícil de definir, tampoco le veo realmente ninguna utilidad y creo que también tenemos que entender el contexto de la sociedad en la que vivimos y los discursos que conlleva y lo que se puede aportar con cada nuevo discurso, porque quiero decir, vivimos en una sociedad en la que todo el mundo ha escuchado miles y miles de veces que las drogas son malas y que no hay que tomarlas. Se lo ha escuchado a sus padres, a sus profesores, a los anuncios de la tele, a la gente que iba a dar charlas al instituto, a los anuncios por el metro, a todas fuentes, no sé, o sea, todo tipo de fuentes están repitiendo lo mismo una y otra vez y la gente lo ha escuchado miles de veces. Entonces, realmente, insistir todavía más en que las drogas son malas sirve de algo. O sea, que una persona en lugar de escuchar eso 8.560 veces, lo escuche 8.561, va a hacer que ya no consuma drogas. Es que no creo siquiera que sea provechoso ni útil. O sea, al margen de la dificultad para definir una cosa u otra, no le veo ningún sentido ni creo que se pueda ayudar a nadie diciendo que las drogas son malas en este contexto, ya te digo. Si viviéramos en otra sociedad en la que, no sé, pues por ejemplo, nadie jamás hubiera tenido conocimiento de la idea de que una droga puede producir problemas de salud, pues entonces la primera persona en decirlo sí tendría ese mérito, ¿no? En alertar de algo que no se sabe y entonces tal vez podría cambiar algunos comportamientos. Pero a estas alturas, después de escuchar miles y miles de veces que las drogas son malas, no sé si se puede aportar algo repitiéndolo una vez más. No creo que ayude a nadie. La información, por el contrario, sí puede ayudar. La información dada de forma objetiva, que además resulta bastante más creíble en mi experiencia, llega mucho más a la gente si se da esa sensación de objetividad, si se percibe esa objetividad de quien está dando el discurso, yo creo que llega mucho más. Es más difícil creer a alguien que se ve claramente que lo que quiere es convencerte de algo o que te está juzgando, que es lo más normal del mundo, porque, o sea, la mayor parte de discursos que se dan sobre drogas, las personas que las dan tienen esa tendencia a juzgar y a valorar moralmente a la persona que consume, ¿no? Y eso se percibe y echa muchísimo para atrás. O sea, si tú eres una persona que fuma porros y va al instituto alguien a darle una charla en la que se le está notando el asco que le tiene a la gente que fuma porros, pues es que es difícil hacerle caso en algo, porque no lo puedes percibir como una fuente de información creíble porque no lo es, porque tiene esos prejuicios que van a contaminar bastante su discurso. Entonces, realmente yo de hecho creo que es bastante importante tratar el tema con objetividad a la hora de dar información. Y la información bien puede servir para reducir los daños, que en la mayoría de los casos es eso, y es en lo que me centro, y a mí ya me parece suficiente, o incluso también puede servir para que alguien no consuma, y eso también me pasa. Y me llegan mensajes de gente diciendo, yo iba a probar tal droga y después de escucharte sus peligros no la voy a probar. De hecho, uno de los últimos fue anteayer en TikTok, en público. O sea, una persona me decía que va a haber drogas que ya no va a haber probar por haberme escuchado. Pero vamos, que yo creo que de por sí la información dada de forma objetiva y que no venga de alguien que claramente se está posicionando
en contra de las personas que consumen drogas y las está juzgando y de alguna forma se las está mirando por encima del hombro, ¿no? Se está colocando como en una posición de superioridad moral, yo creo que es muchísimo más útil. Tanto incluso para que alguien no consuma como para reducir daños, que es en lo que me centro y ya me vale, porque a veces nos encontramos con esa decisión, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que consuma un poco, que la mitad de gente que consume drogas ahora deje de consumir, pero a los demás les siga haciendo daño, o que no disminuya el número de gente que consume drogas, pero disminuyan los daños? Hostia, pues yo desde luego prefiero que disminuyan los daños. A mí, si la gente consume drogas y eso no le ocasiona problemas a su salud, pues me parece una excelente noticia y no veo nada de malo en ello. Vamos, o sea, a mí lo que me interesa no es reducir la cantidad de gente que consume drogas de por sí, sino reducir la cantidad de daño que sufre la gente que consume drogas.